¿Qué tal? Muy bien, un gusto. Mira, hace tres semanas me encontré con Gaby Lemkov y con Turco Harari en mi kibutz. Yo estoy en Yakum hace casi 50 años. Soy de Baderech, de la camada israelí en el año 73 Ah, y fui Shaliach en Tzafta en el 88. Entonces trabajé con Gaby y Turco, que eran jóvenes, adolescentes. Gaby fue maskir, Turco estaba en el Majón. Y después ellos hicieron aliyá a mi kibutz y desde esa época, digamos que nos conocemos. Ellos dijeron, la parte interesante del cuento de Baderes que estoy realizando, juntando entrevistas y materiales desde el año 68 en que se formó Baderej, e incluso anteriormente toda la parte tejezakna del movimiento sefaradí. La parte interesante es el acorde final que también ellos, y en especial vos, ellos me dijeron que vos sos la figura principal, tiene relación con la unión de Baderej a Shomer Hatzair, a Leartzeinu y el paso a Tzavta. Y por esta razón digamos que este es el motivo principal de la charla, pero por supuesto podés comenzar desde los comienzos, desde cómo llegaste a la TNUA, etcétera, etcétera, y yo te voy a ir preguntando. bueno, ok. Es interesante que ellos dicen que soy un personaje central porque, digamos, las decisiones esas yo pienso que las tomaron a nivel de los shlichim o incluso puede ser que las hayan, digamos, decidido antes que yo llegue. Eh, pero es así. Yo llegué a Baderech primero que llegué viejito dentro de todo. Yo llegué a la TNUA en el 83, ¿ok? Tenía 18 años ya. Eh, digamos que llegué con la formación en forma autodidáctica, pero con toda la literatura necesaria. Al principio pensaban. Yo llegué con un amigo, después vinieron otros que éramos infiltrados de un partido trotskista, porque hablábamos de Borojo, hablábamos de Freire, digamos. Eh, yo me acuerdo que elegí ir ahí porque yo vivía en Aedo, eh, y, y elegí Banderes porque el Ken estaba en Floresta y me quedaba cómodo a nivel de tomar el Sarmiento, el tren Sarmiento y llegar. Mis viejos se conocieron a los 14, 15 años en la paternal, en Ayomer. Pero no, como tenían prohibido ser novios en esa época, dejaron la TNUA. Pero digamos que Ayomer, la idea y los valores siempre estaban en casa flotando como una cosa romántica, ¿sí? Eh, yo crecí en Ciso, lo que ahora se llama Betamo Oeste, que era en Ramos Mejía. Eh, yo llegué al Ken ahí de Floresta, estuve unos meses y al poco tiempo, creo, no sé cuánto tiempo, nos pasamos al Ken de Caballito, que era nuevo. El de Floresta era así, había un patio, una canchita de fútbol y dos Gedarim, más o menos, una cosa así. Este era de la calle Aranguren, el Najón, Bait Gazit de la calle Aranguren. Najón, Y al poco tiempo decís que se pasaron a la casa de Emilio Mitre. Najón. Yo en el medio, en el 84, vine acá de un plan que lo llamaron Ashajón. Sí. Me mandaron a la gente que pensaban que iba
a tomar la conducción, digamos, de la TNUA por 6 meses. Estuvimos en Nir Yitzhak. Casi todos los shlichim de esa época, o parte de los shlichim de esa época, eran de Nir Yitzhak, y la idea era que Mishikva, hagamos aliyah a Nir Yitzhak. Bueno, cuando volví... Perdóname que te interrumpo. ¿Te acordás algo del año 84 en que el hungarín de la TNUA hizo alía a Revadim Mejor, con Iche Sukovsky, sí. Natalio y Sergio Axelbrod, Saranga, Meir Ah, Saranga, Mario Nehemkin? sí. ¿Te acordás algo de eso? Sí, bueno, la gente esa en realidad, a nivel de edad, es la gente de mi edad. Roberto Moldavsky, eh, Pero estaba en Ashomer, no importa. sí, pero el que era nuestro Madrid, cuando yo entré, Mundo era de esa shijba. Mundo fue una de las personas que se hirió en el atentado de Amia, ¿no? Ah, sí. Eh, sí, bueno, esa gente, digamos, que era un poquito, digamos, de mi edad y un poquito más. A nivel de edad no era, el corte no es como acá en la TNUA, ¿viste? Que tenés la tzabá y entonces es todo muy sincronizado. Ellas eran la gente que eran fueron los madrijim nuestros, digamos. Ellos eran la shikva movilá, eh, cuando yo llegué. Yo creo que alcancé, no sé si alcancé a hacer Madrid unos meses, supongo que sí, o las tengo mezcladas esa de cuando fui Madrid de quién. Eh, Entre el 83 y 84 hasta que vine acá fui a Madrid. Eh, Cuando volví, fui Shlijón en La Plata, trabajamos ahí en La Plata pero bueno, ya digamos, yo no, yo sé que la historia de Bader empezó como algo adatí incluso, ¿sí? Que cuando yo llegué no había nada de eso, era una cuestión de Artseinu se había cerrado cuando yo llegué y estaba Shomer en la Paternal y Baderej en Caballito, en Floresta Caballito, y mi elección fue geográfica, o yo me tomaba el colectivo y me hacía un viaje largo hasta la Paternal, o me tomaba el Sarmiento, que era más cómodo, y me iba a Baderej. Y cuando me dijeron que había una historia así, para mí me parecía algo que, bueno, está ahí, pero no lo viví, digamos. Los shlichim eran todos ashkenazim. eh, eh, Schneider, había Nahum Schneider de Nir Yitzhak y después Carlos Westein también en Nazón. Y Meir de Ashomer. Sadan me parece que era el sheliach de Ashomer. Sí, sí, de Beit Hama. Sí. Sí. Así que no lo viví como algo que tenía esas raíces. En mi grupo había mezcla. Eh, no, no, Vos no estabas no en Itorerut y no en Dor Hadash, que eran ahí las dos. estaba en Dor Hadash. Ah, vos estabas en Dor Hadash. Sí, sí. ¿Quién más estaba con vos que en Dor Hadash? Marcelo Jagoda, que vive en Argentina. Ajá. Juli Kaminsky. Ah, Chuli Kaminsky. ¿Mm? Sí, ok, ok. Chuli y Chacha, Sí, Graciela. sí, hablé con ellos hace unos días, sí. Eh, ¿Quién más? Eh, Jorge Zukowski, Sí, claro. que él cambió su vida totalmente. Eh, Se hizo religioso, sí. pero seguimos en contacto, Sí, sí, a sí. través de Karim, más que nada. Eh, Ok.
Bueno, yo cuando en La Plata, digamos, trabajamos con Maccabi La Plata y con Max Noddo. Era, y yo viajaba ahí por 4 días y volvía el viernes y sábado. Estaba, digamos, iba al Ken, hacía las cosas con mi gente y después volvía a viajar. Digamos, el viernes al mediodía terminaba en La Plata, volvía a Buenos Aires y me acuerdo que era una época intensiva, así, tenía ahí, trabajaba con los Madrijim, con el curso de Madrijim. Cuando volví a trabajar, estaba metido ahí no me acuerdo qué hacía, pero estaba en la Badar Ionit, no me acuerdo de qué hacíamos en la Badar Ionit, estaba en Badat Aiton, y yo pienso que los chicos de Yacum me vieron como una figura importante porque cuando volví de La Plata trabajé en la Mercancía Pedagógica. Y fue ya ahí frente a Parque Rivadavia, que fue en donde se unieron las cosas, empezaron a unirse las cosas. Tzafta, sobre la mercancía pedagógica en Tzafta ya. Sí, sí, pero en el primer lugar, digamos, pues después se pasó, creo, no me acuerdo bien cómo. Era un lugar relativamente chico, pero ellos estuvieron mucho. Yo fui Madrid de ellos, pero también venían, era como que estábamos horas ahí, ¿viste? Tomábamos mate, charlábamos, nos encontrábamos a diario, digamos. ¿Cómo eh, cómo te acordás la decisión y el hecho de dejar el Ken Noatí de Emilio Mitre y de pasar a un centro comunitario grande, el edificio, con los profesionales que empezaron a estar ahí, con los adultos? Para mí fue medio un bajón, porque como que, digamos, el clímax cambió. Había algo como que no hacía tanto tiempo que habíamos pasado, digamos, de Floresta ahí a Emilio Mitre, de Aranguren a Emilio Mitre. Y como que habíamos, digamos, de ser un edificio vacío, lo habíamos convertido en un lugar con vida. Y como que relativamente rápido había que pasarse. Y también era un lugar que no estaba vacío, digamos, ¿ok? Era más grande que el que Aranguren, pero no era que sobraban cuartos y una cuestión, yo no estuve metido en la decisión, ¿sí? Pero no era que el lugar estaba vacío y no tenía vida, y por eso había que dejarlo. Me parece que a Schomer en esa época tampoco, porque era un Ken no muy grande, pero una cuestión, no estuve involucrado en las razones por las cuales decidieron. Yo creo que fueron los Shlichim, no sé. ¿Te acordás de Javerim tuyos que a lo mejor el Maskir de la Tnuá o no sé, que estaban más involucrados, más cercanos a los Shlihim, en que había, ¿cómo se dice? Diburim, Shituf Peulá, Mashu. Puede ser. Dani Dardik, puede ser. Ah, ok, ok. Él es de Nir Yitzhak. Luis Ofer, que vive en Argentina, no sé si en Salta, Tucumán, algo No, no, así. no, no, está acá en el sur, está acá, Volvió al volvió, sur. retornó, sí. Ok. Pero estaba en Ashomer, no estuvo en. Bueno, él Pero era de no a Ashomer, sí. nivel. Yo Sí, Leo Cersensky, sí, que ok, de Niritzhak, sí. mira, yo cuando entré, y más se profundizó más cuando. Yo no crecí en Ashomer, crecí en una casa que hablaba Ashomer y crecí en Siso, y como era muy, digamos, autodidacta a nivel de cómo conformarme, digamos, ideológicamente, no,
era como que cuando llegué era medio anarco. ¿Ok? Hay que pensar que fue una época, era como España después del franquismo. ¿Ok? Era como que nosotros queríamos comer toda esa libertad y los shlichim, por ejemplo, no sabían cómo comer esa situación, cómo digerir la situación, que tenían miedo todavía. Bueno, nosotros como que tirábamos un poco los límites digamos, del discurso y de las cosas que hacíamos en las manifestaciones. Y había parte, la gente esta que yo te digo, que creció en Ayomer y era un poco más, digamos, nosotros decíamos que eran más dogmáticos, digamos, pero crecieron ahí, como que yo siempre buscaba cómo renovar las cosas, me interesaba probar, aunque cuando yo entré a la TNUA, la discusión teórica, a mí me parecía demasiado teórica, era si el pueblo judío existía o no. De acuerdo a los distintos escritos marxistas, me acuerdo que a mí me parecía meshayea, ¿sí? Porque digo, ok, es interesante a nivel intelectual, pero eh, ok, se puede discutir en el café, pero no da para otra cosa. A mí me interesa la cuestión de la identidad. Eh, ¿qué, creo que iba a pasar con mi identidad argentina cuando llegue acá? Porque era una parte del discurso era que solucionábamos el problema de la doble identidad. Y pasábamos a ser israelíes y no hay problema. A mí me parecía demasiado fácil que no vamos a comer dulce de leche, no vamos a tomar mate, no vamos a mirar fútbol, no vamos a leer escritores hispanos. Parecía demasiado fácil. Eso me interesaba más que la cuestión de si existe el pueblo judío o no. Para mí existe. No me la preguntaba de verdad. Pero a nivel, por ejemplo, del activismo, nosotros era una shijba que estuvimos muy metidos en la cuestión de los derechos humanos a través de la Juventud Sionista Socialista. La gente un poco más grande que nosotros, la shijba, y los shlijim tenían miedo porque las cosas no estaban muy claras. Y para nosotros nosotros íbamos a las marchas, íbamos enfrente a la cárcel de Devoto, que había digamos, detenidos políticos. Teníamos muy buena relación con la gente de Abonim Dror, con la Shijba paralela nuestra en la Juventud Sionista Socialista. Íbamos a muchas marchas por los derechos humanos, era una cuestión, todo lo que ahora se está tratando de cerrar en juicios, en esa época había las leyes de impunidad, de punto final. Estuvimos muy metidos en eso, metidos en eso, movilizados, y buscábamos cosas que puede ser que incluso eran raras. Había no sé cómo llegamos a eso siquiera. Había una organización que promovía la liberación de Namibia. Ok, nosotros llegamos a un congreso ahí y había uno de nuestros shlichim y nosotros mandamos un comunicado como Juventud Sionista Socialista y lo empezamos y hablamos de la venta de armas de Israel a Sudamérica, a Sudáfrica, y el Sheliach pensó que era un comunicado de los palestinos al principio, cuando empezaron a leerlo, porque como que acusábamos a Israel. Así que hacíamos cosas raras, no siempre los shlichim estaban contentos, pero para mí fue una época tremenda, súper interesante, también a nivel intelectual, también a nivel
interrelaciones, de crear cosas muy creativas. Y ¿Cuánta gente había en la TNUA en esa época, de acuerdo a tu... a lo que yo me acuerdo, eh, yo no me acuerdo de los chiquitos, si había gente chiquita. Yo creo que era uno de los problemas de que no había chicos chiquitos que venían. Me Bueno, acuerdo del... se había formado Gili, que era el kinder, ¿no? Sí, Bueno, no. yo pienso que no, digamos que con los adolescentes éramos más fuertes y el problema era qué era lo que venía atrás. Esa era mi impresión y también mi vivencia, porque siempre trabajé en Adrajá con los chicos grandes relativamente, Sí. un año menores que yo, 2 años menores que yo, pero había algo que era un síntoma de, quizá eso fue una de las razones, que con la formación así de los Kenim, eh, y la virá que había, pocos chicos venían, como que eran, ¿cuántos sabíamos? Quizá entre los dos Kenim, hay 300 personas, 400 personas, no sé. Por ahí soy demasiado optimista, me la acuerdo Sí, demasiado linda. me parece que exageraste un poco, porque digamos que la unión fue Leartseinu, Ashomer Tzair y Baderech en Tzavta. No creo que tal vez en esa época había más de 100, de 100 ¿Demet? Hanijim, se puede decir, de 100 participantes. Me parece, ¿no? No, en las mejores épocas de la TNUA del siglo, de estos fines del siglo XX, hubo 300 en el año 76. Ah, entonces 60. exagero. Pero mira, mi grupo, Dor Hadash, éramos más algo así como 12, 10, 12, 14, algo así. El grupo paralelo, que fue el Garín que llegó a Nir Yitzhak, Shamaim, eh, eran algo más o menos lo mismo. Digamos, en mi shikva éramos algo así como, digamos, 30 personas, quizá un poco más. Y después están los grupos más chicos. El grupo de Yacum, que yo fui Madrid, era un grupo más chico ya. No sé si llegaban a 10. Eh, eh, ¿Cuándo, cómo se formó un garín con la Kutzat Dor Hadash? Formaron Sí. un garín y tenían que ir a Niritzhak. No, mira, la TNUA quería que vayamos a Nir Yitzhak. El Garín en el que yo soy parte, digamos, o fui parte, fuimos gente de varias Kutzot, porque no solo de Dor Hadash, había gente de Ashomer y gente de Shamayim, que era la Kutzah Makbilah en Baderech, y había uno de ellos que había estado en Majón de Madrijim, Gustavo Karpovsky, que falleció hace unos años, que habían estado en el Majón de Madrijim, estuvieron en Kerem Shalom. Y él vino y contó de Kerem Shalom y como que enganchaba bien con, digamos, con nuestras fantasías, ¿no? Eh, y nosotros decidimos que queríamos ir a Kerem Shalom. Ajá, ajá. Eh, y de nuestra shijba, un año y medio después que nosotros, hizo Aliyah Al-Garín, que está en Iritzhak. Y después vino el grupo, un año y medio después, el grupo que está en Yakum, que me parece que Sí, es el último Garín. sí, sí, Ellos fueron ok. el último Garín. Eh, sí, vaya uno a saber, ya me alejé. Pero la gente entonces que llegó a Kerem Shalom, hay una chica que se llama Gabriela Gruzman. Mejor. Estaba en mi Kutzá.
Ok. en todo Y Hadar. está Dani Nakash es más joven, es de la gente de Turco y Gaby, ¿no? No, en el medio. En el medio. Fue también Hanich mío. Ah, y Mónica Korenblum, No, Mónica, ella no estuvo en el Garín de Kerem. ok. Te digo quién estuvo mira, en el Garín de Kerem Shalom, nosotros vinimos, digamos, en Tiftuf, un grupo de CISO, de Ramos Mejía del oeste. En el Garín había un chico que vive ahora en Cobo del Mar, que se llama Hugo Gripman, que llegó al Garín, no llegó a Dor Hadash. Anir Itzhak, pero en esa época estaba, sí, en la Tnua, Gustavo Inés. Grines, también vino con nosotros, y nosotros hicimos Gius. El Garín a Kerem Shalom, trajimos gente. Digamos, estuvo Sergio Rakowski, que era de la Kutzama Gvilá de Shamayim, también en Baderech, que vive en Ranana. Gustavo Zuckerman, que vive ahora en Niroz, que era de Ashomer. Tato Salimson, que vive en Niroz, que también era de Ashomer. Y hicimos guios de mujeres. La pareja de Tato, Roxana, no estuvo en la TNUA, entró al Garín. La pareja que fue la pareja de Hugo en esa época, Vicky, no estuvo en el Garín. Mariela, que vive en Sikkim, no estuvo en la TNUA, vino al Garín. Sandra, que fue mi pareja, que no era judía, no es judía, estuvo en el Garín. Esa es la gente que hicimos Aliá, y como que hicimos mucho Gius, y como que era un Garín, por un lado, con gente que estaba metida en la TNUA o mucho tiempo o muy metida, porque yo estuve poco tiempo pero muy metido, y gente que no creció en la TNUA, que se vino por la cuestión del Garín. Vos llegaste a Kerem Shalom. Sí, sí, ¿En cuándo hiciste Aliá? en mayo del 87. El 20 de mayo del 87. Eh, ¿qué le pasó al Garines en Kerem Shalom? Bueno, una de las cosas, yo digo, si uno lo mira en forma, digamos, con buenos ojos, es como que hizo lo que nos dijeron, la matará de Ulgarín es desintegrarse, digamos. Litaklem, litpaser. O sea, pasamos. Eh, eh, parte de nosotros, a nosotros mandaron a Reshafim en el verano de que llegamos a hacer Aksharak. Fue una decisión media rara porque como de Kerem Shalom a Reshafim, que es al lado de Beit Shean, era una cosa media rara. Estuvimos ahí un par de meses. Reshafim empezó a hablar con la gente para tratar de Liklototam. Y estuvo mi prima, que también, Viviana, que volvió a la Argentina, que también vino de CISO. Beetzen, cuando volvimos de Reshafim, 3 personas se pasaron a Reshafim. Gustavo, que fue el que, digamos, nos convenció de ir a Kerem Shalom, se pasó a Reshafim. Hugo, que era en esa época mi mejor amigo, y Viviana, que era mi prima, era la pareja de Gustavo, no volvieron a Kerem. Esa fue una de las, digamos, la primera partición así chiquita.
salimos de ahí al Ulpan. Ahora, parte de nosotros fuimos a Givat Javiva porque teníamos, digamos, el nivel como para empezar en Givat Javiva, y los otros fueron al Ulpan de Natania para empezar de cero, más o menos. Aunque habíamos estudiado como Garín y también en Reshafim, pero no les daba. Y eso como que también aflojó un poco los lazos. Yo, por ejemplo, de mi pareja, en esa época nosotros nos separamos, y cuando volvimos a Kerem Shalom ya quedábamos, digamos, 3 menos, y empezamos a entrar a entender cómo era la dinámica de Kerem Shalom. Kerem Shalom era un kibutz muy fuerte ideológicamente y muy problemático a nivel social. Digamos, era de cada garín que llegó, quedaron poquitas personas, y con muchas, digamos, con muchos mitanim, beajas la ajerim. Y antes que nuestro llegó un garín, creo que también una mezcla así, 2 o 3 personas que estuvieron en Ayomer, Silvio, había 2 o 3, Marcelito, unas pocas personas que hicieron un menjunje así, con gente que no sé de dónde la trajeron, y, y un garín de israelín, que eran más o menos de nuestra época, de nuestra edad, y ya entre ellos no había buena onda, no había buena relación. Cuando nosotros llegamos, como que llegamos 16, en un kibutz chiquitito, todo el kibutz con nosotros éramos 80, inclusive los chicos. Así que a nivel social fue, digamos, problemático. A mi entender, como que la mayor parte de la gente era antipática. Nosotros veníamos de Argentina, ¿viste? Decíamos buen provecho, buen día. Ahí los falajim, parte eran simpáticos, pero por ejemplo la gente que trabajaba en el campo, que eran gente de nuestra edad, nada. Vos hablabas y como que se lo llevaba el viento. Y empezaron a arrastrarnos, para darnos, llegamos sin ser Mohammadim. Y nos dijeron, esperen ahora 1 año y medio, 2 años, van a ser Mohammadim. Vimos que no pasaba, y 5 de nosotros decidimos que nos vamos, porque digamos, vos vivís en el límite del planeta, ¿ok? 45 minutos de Ofakim, en autobús 1 hora y media de Beersheba, y si la virá Hebratit no es buena, no da. Para llegar a Beersheba en auto tenés 3/4 de hora. Entonces decidimos que parte de nosotros nos queríamos ir. Meir Sadan era el Madrid del Garín, así mitad Tnuá, y él, digamos, nos ayudó a pasar a Mosazar, y pagó un precio muy alto, porque Kerem Shalom hizo un despelote bárbaro en la Tnuá, lo echaron del Tafkid. A nosotros nos ayudó porque no teníamos cómo, viviendo en Kerem Shalom, entender a dónde íbamos y buscar otro lugar. Nos pasamos 5. Nos pasamos 5, una pareja y 3 solteros. Una pareja sigue viviendo en Saar, al lado de Naria, Gaby Grusman y Alberto Ovin. Alberto es de San Juan. Gaby Steinberg, que volvió a la Argentina, Marcelo Jagoda, que volvió a la Argentina, y yo. Eso fuimos los que nos pasamos a Saar. Y mientras la gente de Reshafim, ninguno se quedó en Reshafim, todos volvieron, en definitiva, a la Argentina. La que era mi pareja en esa época, Sandra, cuando yo ya estaba en SAR, se volvió a la Argentina.
Y bueno, y en Kerem Shalom quedaron Dani Nakash, Tato Salimson, Berrutzana, Gushi, Zuckerman, hasta que, digamos, uno de los desmantelamientos de Kerem Shalom se fueron. Dani se fue a Sikkim, Mariela, que era su pareja, cuando él estuvo de Shlihut, Mariela todavía era su pareja, fueron a Sikkim, después fueron a Argentina, volvieron, Tato y Roxana y Gushi fueron a Niroz. Así que nos desparramamos. Parkut, wow, wow, wow. En definitiva, los shlichim nos dijeron eso, mire, Kerem Shalom no es seguro que sea un lugar que los pueda Absorber. Sí, absorber, pero nosotros en esa época sí, sí, estábamos, sí, sí. a los últimos que escuchábamos era los shlichim. ¿Me esperás un segundito que una de mis hijas me preguntó algo? Le contesto. Sí, 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 sí. Nos dispersamos, pero ahora, por ejemplo, tenemos una cutsá de WhatsApp, digamos, activa a medias. En el medio de la corona, Dafka, hicimos un encuentro acá en casa que hicimos en el medio un Zoom, entraron parte de la gente que estaba en Argentina, estuvo muy bueno, tratamos este año de hacerlo y es como que hace un año estábamos todos acá y con ganas de ver a la gente. Y este año es como que la gente tenía ya pasajes para viajar. Sí, sí. ¿Podés agregar o mandarme teléfonos para agregar a la gente, a la gran familia esta que estoy juntando de Baderech? Se Ok, están encontrando diferentes generaciones y cosas que vos hablás o contás, tal vez ocurrieron entre alguien que es 10 o 15 años o 20 años más grande que vos, y es bastante interesante ver la foto, la gran foto común de la gente de todos los tiempos. Te quiero preguntar, ¿algo se hablaba todavía de la característica sefaradí de Baderech? ¿Se no. cantaba el himno de Baderech? Creo que no, puede ser. Yo no lo aprendí de todas maneras. Pues yo llegué en una época de transición y como que la época de Floresta es que como que alcancé a estar en Aranguna, alcancé a estar un poco, ¿ok? Aclimatándome, acostumbrándome a la cutzá, al lugar, a la gente. En algún momento viajé acá, digamos, después de no mucho tiempo, estuve acá 6 meses. Cuando volví, iba los fines de semana, pero trabajé en La Plata. Y después sí estuve más, como que cuando estuve muy metido, pero digamos, todo lo que se podía aprender, digamos, a nivel de lo que leí, lo que entendí a nivel racional, a nivel vivencial, yo no tenía una historia larga. Y el himno me parece que está ahí. Uno puede aprenderse la letra, pero yo no tenía el drive para hacerlo. Así que si lo cantaban, no me parece algo que era significativo para mí, digamos. ¿Hay algo que hoy en día vive con vos de toda aquella época? Ah, sí, seguro. Yo trabajo en educación. Yo trabajo en una escuela secundaria. Ahora enseño arte, pero hubo varios años que enseñé comunicación de masas. Trabajo también, hago, digamos, se llama Jinuj Ishi, trabajo con chicos que tienen
digamos, distintos tipos de dificultades. En Jerusalén. En Jerusalén, en una escuela estatal, común, digamos, secundaria. Así que todo lo que sea, digamos, educación dialógica, digamos, yo digo, Freire está ahí. Los libros los tengo en la biblioteca, pero la práctica está en el día a día. Sí. Está viviendo ahí. Mis hijas tienen 21 y 18 años. Las dos muy activas en los SOFIM. Las dos estudiaron en la escuela Yad Beyad. Sí, yo sé que sí. La escuela Dukium de coexistencia, sí. La chiquita terminó, la chica terminó ahora Yud Bet ahí, y Ah, wow. desde el Sí, GAM, y la grande estudió ahí hasta Kitatet, también desde los 2 años. Y mi mujer es israelí, es de acá, de Jerusalén. Ella es la directora de Yatil. Ah, sí, ya sé también qué es. Ajá, sí, sí. Eh, Sí, Así interesante. que, digamos, yo hace muchos años que ya no vivo en el kibutz, extraño, yo cuando tengo la oportunidad de hablar un poquito, yo digo que no, digamos, mi sueño no fue ser educador en Israel, fue ser agricultor. Y Sí, fui agricultor 9 años, en SARF trabajé en el abocado, y bueno, me costó muchos años entender que me llevé de ese trabajo a la vida acá, digamos, que vivo ahora. Digo, el árbol de palta hay que hacerlo crecer 4 años y recién entonces te empieza a dar fruta. Esa es la relación con la educación. sí. Eh, Así que, Yofi, wow. Top, Madim. Voy a parar acá la clase y nos quedamos un momento, quiero decirte algunas cositas. Bueno, muchas gracias. un Bye. placer. Que, Un placer. que sigan los éxitos, decía Tato Bores. Najón.